Tomamos contacto ahora en Canal 24 Horas con el ex embajador de Chile en Rusia, Pablo Cabrera. Pablo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pablo, ¿cómo entender una figura como la de Gorbachov? Claro, dejó la presidencia en Rusia hace 30 años. Quizás muchas de las generaciones de ahora prenden la pantalla, ven a este personaje histórico de 91 años, no le trae mucho a la memoria. ¿Cómo entender un personaje, sino de los más gravitantes de los últimos 50 años en la historia mundial? Bueno, Gorbachev, durante el periodo de Gorbachev fue la implementación de la perestroika y de la glasnost, que fue el cambio motor que tuvo Rusia, que culminó con la desaparición de la Unión Soviética y la disolución del Partido Comunista en ese momento. Creo que el cambio, después de una gestión que venía deteriorándose muy fuerte el gobierno soviético en temas de economía y en temas de reformas que se necesitaban de acuerdo a lo que eran los desafíos del mundo para la Unión Soviética, en un mundo que tendía a dejar de ser bipolar. Creo que eh, fue el hecho más importante que marcó la época de Mikhail Gorbachev, un hombre que acercó a la Unión Soviética a Occidente. Durante su mandato se terminó la Unión Soviética, no obstante que él quería que continuara, hizo un referéndum incluso que lo ganó, pero después los conservadores no se lo reconocieron. Y obviamente que su figura era mucho más conocida en Occidente y más respetada en Occidente que en la propia Unión Soviética, que cuando se presentó de candidato a seguir su carrera política sacó el 5% de los votos. O sea, hay un liderazgo claramente que en su minuto, recién lo conversamos con Guido Larsson, Pablo, él desde muy temprano, él vio que este proyecto socialista de la Unión Soviética iba encaminado al fracaso, intentó obviamente estas reformas ya cuando la economía estaba muy estancada, estaba muy complicada en los años 80. Ese liderazgo, porque uno, claro, era inimaginable durante muchas décadas ver mano a mano, uno busca fotografías de Mikhail Gorbachev junto a Ronald Reagan, junto a George Bush, junto a los presidentes de Bueno, Estados Unidos, un trabajo bien mancomunado en busca obviamente de la paz. Bueno, quizás dicen que hay una oportunidad que los hombres saben quiénes son verdaderamente. Yo creo que él llegó al poder también después de una seguidilla de sucesos que fueron cambiando el poder en la Unión Soviética, que por muerte de Andropov y por muerte de Chernenko. Creo que él era el tercero en la línea de mando después de la salida de Brezhnev y de Kosygin. Eh, y llegó porque se murieron los dos anteriores, que eran personas que tenían otro proyecto que el de Gorbachev. Gorbachev sí, quizás sintió por el hecho de ser más joven que los otros, sintió el cambio de otra manera, había tenido otra carrera y impulsó una cantidad de medidas que tenían que ver con la apertura no solo económica de la Unión Soviética, sino que también liberó presos. Acuérdate que también liberó al Premio Nobel de la Paz, Sájarov. La Unión Soviética estaba haciendo agua por muchas partes, los países del este no estaban contentos, los del Pacto de Varsovia con ellos, la situación económica era bastante caótica, había tenido problemas en su espacio, en su seguridad aérea, en su seguridad territorial. Acuérdate que llegó hasta un avión, hasta la Plaza Roja de un alemán. Entonces creo que hubo una seguidilla de hechos, le hicieron tomar el poder, que después algunos lo trataron de derribar dándole un golpe de Estado y relegando la Crimea, donde después se reintegró al poder, pero no pudo controlar la dinámica y la vorágine del cambio que hizo desaparecer la Unión Soviética primero y la Federación de Estados Independientes después. Sí, Pablo, ¿cuál crees tú que fue el rol de Mikhail Gorbachev en la disolución, en la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Yo creo que el rol de él fue vital en términos de creer que el sistema comunista en el mundo que se venía no era sostenible de acuerdo a su estructura y tenía que abrirse a Occidente. Su relación con Europa era muy importante, la distensión con los Estados Unidos, se gastaba mucho dinero en armamento. Se tenía que llegar a una situación se estaba llegando a una situación de pobreza
que incluso los servicios de seguridad, yo no sé si estaban en capacidad para poder tapar el sol con el dedo y poder mantener a una Unión Soviética donde había muchas repúblicas, la cual la de Moscú, principalmente el gobierno, lo llevaba Boris Yeltsin, que era muy pro-occidental y era un enemigo acérrimo de Gorbachev. Y tenía mucha popularidad, estaba ganando mucha popularidad. O sea, creo que su rol de perestroika, glasnost, en lo que se refiere a la reforma y a la transparencia, de hacer un país, entre comillas, más democrático, que es una de las características de ese momento que hoy día han salido mucho a la luz a raíz de lo que sucede en la Federación de Rusia. Hoy día es un referente no Gorbachev, sino que el momento político que se vivía, las reformas que se implementaron y la asociación o la relación de cooperación con Europa que implementó en el momento Mikhail Gorbachev, que de hecho le dieron el Premio Nobel de la Paz. En 1990. Por último, Pablo, ¿es comparable? ¿Cómo se puede comparar? Claro, uno ve el liderazgo hoy de Putin respecto a Gorbachev y parece estar en las antípodas, ¿no? No al inicio. Ya. Yo creo que es muy buena la pregunta, porque yo creo que con la muerte de Gorbachev se va a revisar mucho el sistema y se va a ver cómo funciona el poder del Kremlin, podríamos decir así, lo que es el sistema soviético. Que hoy día, si bien es cierto, Putin no está pensando nunca en volver al sistema comunista, pero es otro contexto al cual Gorbachev le tocó lidiar y es más bien recuperar el espíritu y la impronta de Rusia, que el Partido Comunista lo tuvo en su momento y la Unión Soviética lo tuvo, y que se entiende que la desaparición de la Unión Soviética fue muy malo para esas pretensiones. Y creo que hoy día es al revés, está operando al revés. Está operando cómo recuperar una impronta que tuvo antes de poder, de potencia mundial, etc., en otro contexto. Pablo Cabrera, ex embajador de nuestro país en Rusia, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias, Andrés.